Muy buenos días, mi nombre es Nasri Mariana Ariza Tobar y estoy con mis compañeros Leiner Fernando Jaramillo Tobar y Manuel Steven Suárez Narváez. Hoy nos encontramos acá en el municipio de Samaná Caldas haciendo una breve entrevista al coordinador Olmes Alfonso Sánchez Ávila de la institución educativa San Agustín. A continuación, mi compañero Manuel Suárez se va a dirigir a las instalaciones del colegio a realizar la entrevista. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Steven Suárez Narváez, estudiante del grado 11 de la institución educativa San Agustín de Samaná Caldas, Colombia. Es un placer estar aquí entrevistando al coordinador académico y de convivencia escolar de la institución educativa San Agustín y codirector del grupo de danzas Agua y Miel. Bueno, y en este momento vamos a hablar sobre su vida laboral. Don Olmes, cuéntenos, ¿cómo llegó usted acá al colegio? Bueno, Manuel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A Leiner también por estar aquí con nosotros. Yo llegué al colegio por una fortuna, digo yo, porque en esa época, en el 88, un programa que era el Plan Nacional de Rehabilitación PNR hizo unas ofertas para trabajo educativo. Entonces yo me ofrecí, llevé mi hoja de vida a Secretaría de Educación y me ofrecieron, pues habían 5 posibilidades: Anserma, Chinchiná, Aranzazu, Victoria y Samaná. Recuerdo que le propuse al secretario de Educación en esa época que cuál era el que quedaba más lejano de todos. Me dijo Samaná. Entonces le dije yo, para allá me voy. Y el señor secretario Gilberto Posada se quedó mirándome como creyendo muy poquito. Samaná. Y yo, sí, me voy para allá, es el que queda más lejano. Entonces él, pues no lo digo aquí en cámaras porque siempre utilizo una palabra fuerte, o pues para eso no tiene complicaciones, pero bueno. Y ese fue mi inicio. Samaná, cogí mi maleta, una cajita con cuadernos, mi grabadora y mis cassettes de salsa y me vine para acá. Qué bueno, don Olmes. ¿Y cómo se sentía usted en el momento en que llegó a la institución? Cuando yo llegué aquí a Samaná fue un encuentro de sentimientos, porque fue salir de Manizales, de donde estaba mi sitio de residencia. Yo era muy apegado a mi mamá, mi universidad, mis amigos, todo, y venir a un sitio que no conocía. Pero la amabilidad, la gente samaneña, me fue acomodando a ellos. Y ya, y pues me amoldé. Pero yo venía con que venía a trabajar y me acomodé. Don Olmes, y cuénteme, ¿cuál fue su máxima inspiración entonces para quedarse acá en el municipio? Mi aspiración y mi objetivo fue que aquí en Samaná estaba todo para hacerse. Y había un equipo de trabajo para hacer lo que fuera. Y encontré en los estudiantes justo las personas para hacer lo que uno quisiera hacer, Sí. para proponer, para avanzar, para lograr. Y entonces, pues eso me motivó mucho, porque tuve esa posibilidad. Bueno, y me contaban por ahí que le gustaba mucho dar la asignatura de biología y química. Sí, pues soy licenciado en biología y química y me vine a dar química, pero pasó algo bien curioso, que ya había profesor de química. Entonces en ese inicio me tocó dar español, después me tocó dar educación física, después me acomodaron servicio social. Entonces pues de a poquitos me fui arrimando a mi carrera, pero en mis inicios fue como maestro de español y no fue fácil, no fue fácil. Ok. ¿Cómo era la disciplina de los jóvenes en ese momento? ¿Se controlaba más antes o se controlaba más o se controla más ahora? Bueno, los estudiantes en esa época eran estudiantes irreverentes, irrespetuosos. Y lo más difícil en esa época era los lunes, porque aquí en Samaná el día de fiesta, de goce, de parranda eran los domingos. Y los muchachos con esta cultura del alcohol llegaban los lunes, la mayoría enguayabados. A mí me encantaba porque yo pedía siempre que me dieran la clase de química
la primera hora del lunes. Y entonces eso era un manejo de la disciplina bien Los interesante. dejaba todos por fuera. Sí. Listo, don Olmes. Y cuéntenos cómo fue esa transición de profesor a coordinador. Bueno, pues yo elegí ser coordinador porque encontré que podía tener un acercamiento mayor con los estudiantes y con los profesores. Pero yo soy maestro. Yo nací para ser maestro. Yo soy de corazón maestro. Añoro mucho las clases. Yo preparaba muy bien mis clases y me pulía mucho. Me pulía mucho. Ya para ser coordinador fue diferente. La transición fue pues de acomodarse uno y de a poquito se hizo uno moldando. Había una herencia de un coordinador que existía antes, que tenía pues también unas mecánicas de trabajo, cambiar ese estilo de vida a otro era difícil, pero pues ahí nos fuimos acomodando y considero que me ha ido como bien. Don Olmes, y ahorita estamos hablando mucho pues de la parte académica y sabemos que usted hizo danzas en la Universidad de Caldas, en donde hizo su carrera de biología y química. Pero aquí en Samaná, ¿cómo fueron los inicios de su trabajo con danzas? Bueno, cuando yo llegué, pues no se me pasaba ni por la cabeza de montar un grupo y ni hacer danzas ni nada de eso. Pues venía como mentalizado para clases. Pero alguien se percató y se dio cuenta que yo tenía y había estado bailando con el grupo de la Universidad de Caldas y me propusieron que si de pronto con las horas de servicio social formar un grupito. Pues yo solamente era profesor, en las tardes y en las noches era pues que uno como desprogramado. Entonces hice la convocatoria para abrir mi primer grupo de danzas. Creo que eso fue en el 89 con proyecto de servicio social. Hicimos la convocatoria y se fue formando y así iniciamos haciendo danzas. Don Olmes, ¿cómo empezó entonces el grupo de danzas y cómo surgió el nombre Agua y Miel? Bueno, los inicios del grupo de danzas ya sería en forma seria, quedó como posesionado en el municipio, fue cuando tuve la oportunidad de conocer a Marta Gladys. Con ella empezamos a madurar mucho lo que era la parte folclórica, lo que era la parte de investigación de la música colombiana, de los arraigos, de las raíces del folclore. Y entonces eso fue como cuando se construyó el centro cultural, empezamos a pensar en un nombre y se nos vino a nosotros el nombre de Agua y Miel. Agua, pues justamente porque Samaná tiene la fortuna de estar rodeado de sus ríos, de las lluvias, y pues qué mejor reconocimiento que el agua. Y miel, río La Miel, La Panela, como hacer ese homenaje a esto que nos envuelve en este territorio tan bonito. Y por eso decidimos hacer Agua y Miel. Ok, ¿usted recuerda más o menos en qué año fue eso? Yo diría que entre el 89 y 90, más o menos que se construyó. Ok, ¿y cómo fueron las inscripciones en ese momento del grupo de danzas? Hacíamos convocatorias, Sí. ¿cierto? Las personas que sintieran que podían bailar y acompañarnos. Mire, Manuel, ustedes los jóvenes samaneños tienen un talento para todo. Aquí hay jóvenes talentosos para la música, hay jóvenes talentosos para el baile, para lo que se propongan. Mírese usted el talento que tiene con la parte esta de sonido, de la tecnología, que lo hace ver tan fácil. De los samaneños, y entonces era solamente eso, hacer la convocatoria, y así se fue posesionando el grupo, fue creciendo, fue creciendo. Bueno, ¿y quiénes fueron los
los directores en ese momento que arrancaron con el grupo de danzas? Nosotros dirigíamos y siempre fuimos Marta Gladys y yo. Nosotros tuvimos, antes de nosotros pues sí hubo personas que manejaron danzas y hicieron cositas, ¿cierto? Pero como un grupo de danzas posesionado como el de nosotros, solamente el grupo Agua y Miel, Marta Gladys y yo. Y hemos contado con un apoyo afortunado de los rectores que han estado con nosotros. Ok. Una de las preguntas que más nos hacemos los alumnos del grupo de danzas es por qué motivos entraron otros instructores al grupo de danzas. Como para hacer una oxigenación, pensamos. Conversando con Marta Gladys, mirábamos, nosotros somos muy tradicionalistas y respetamos las raíces del folclore colombiano, pero hemos visto que hay unas innovaciones, tipo ballet, por ejemplo, que hacen un trabajo interesante y pensamos que de pronto podía ser como chévere hacer una oxigenación con estas personas distintas, que vieran personas diferentes de otros sitios para que compitieran, para que se sintieran, aprendieran otras cosas. Ok. ¿Y cómo se han sentido con ellos, con los instructores? Pues bien, ¿cierto? Cómodo. Sí hemos querido que se amolden un poquito a nuestra forma de trabajo. Hemos ido acomodándonos. Los jóvenes que están ahora son jóvenes muy queridos, de mucha apertura. Entonces, pues, me gusta mucho cómo se han amoldado con ustedes, con los jóvenes que están en el grupo de danzas. Ok. ¿Y qué se viene para el grupo de danzas? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué se puede venir? Eh, Honestamente me preocupa mucho cuando yo me retire de la institución, porque ya se acercan esos días, ¿cierto? Y no sé de pronto qué pueda llegar a pasar con la convocatoria. Tenemos un plus muy importante y es que con Lady, con la rectora, tenemos un apoyo muy grande para convocar a los estudiantes. Pero ahí está la propuesta, Manuel. Apúntese, usted con ese talento que tiene para llegar a personarse del grupo de danzas, con Leiner, Caterine, Eileen, pues ellas que nos han acompañado pueden hacer un trabajo chévere. Tenemos Ahí que le dejo la mirar, invitación. Tenemos que mirar. Y don Olmes, ayer 23 de mayo, la Junta Municipal de Educación lo premió como el mejor coordinador de Samaná. Reciban nuestras felicitaciones, sabemos que es un galardón muy merecido. Muchas gracias, Manuel. Me halaga a Leiner por estar con nosotros y bueno, chévere la invitación. Don Olmes, muchas gracias por Ok, su bueno. atención Con y el hasta mejor luego. Eso fue todo por hoy. Nos vemos.